capítulo 4 de la protección y aplicación de los derechos trata de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, que son los atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado debe garantizar, respetar y satisfacer. Asimismo, son un conjunto de instituciones y formas jurídicas creadas y conformadas por el gobierno, plasmadas en la Constitución de 1991. Estos se consagran en los artículos del 83 al 94. El artículo 83 nos habla sobre el principio de la buena fe, que es un principio constitucional que obliga a que las autoridades públicas y a que la misma ley presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares, como en el desarrollo de los contratos. Sobre este principio, la Corte Constitucional ha realizado interesantes exposiciones, y una de ellas contenida en la sentencia C-544 de 1994, que en su parte pertinente dice: la buena fe ha sido desde hace tiempos inmemoriales uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, con el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, con el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. Es, pues, una norma que establece el marco dentro del cual deben cumplirse las relaciones de los particulares con las autoridades públicas. Naturalmente, es discutible si el hecho de consagrar en la Constitución la regla de la buena fe contribuya a darle una vigencia mayor en la vida de relación o disminuya la frecuencia de los comportamientos que la contrarian. Algo que llama mucho la atención de este principio es que la buena fe se presume, es decir, la ley obliga a presumir que todo el mundo actúa de buena fe. Luego, si alguien actúa de mala fe, algo muy común, sobre todo en los asuntos de negocio, habrá la necesidad de cuestionar esta presunción de buena fe, significando esto algo necesario para entrar a probar la situación. El artículo 84 establece la prohibición a las autoridades públicas de restablecer o exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para el ejercicio de una actividad que ya ha sido regulada de manera general en la ley. El artículo 85 hace alusión a los derechos fundamentales, que son aquellos que gozan del mayor nivel de protección, es decir, que trata de unos derechos inviolables e irrenunciables, inherentes a la persona, tales como la vida, la dignidad, la intimidad y la libertad. La aplicación de estos es inmediata, lo que quiere decir es que se emplean sin necesidad de leyes que diga cómo se deben poner en práctica. El artículo 86 consagra el derecho a las personas de presentar acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos que como ser humano y ciudadano colombiano le competen, según lo establecido en el contenido de la Ley Suprema que rige al país. Además, es una acción dirigida a permitir el control constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas. El artículo 87 nos habla sobre la acción de cumplimiento, la cual busca hacer efectivo el Estado social de derecho, haciendo real por parte de sus autoridades el cumplimiento de las normas, que de acuerdo con el principio de legalidad enmarcan el ejercicio de las funciones a su cargo. Lo anterior se encuentra claramente consagrado en su reglamentación contenida en la Ley 393 de 1997, en la cual se dispone que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de la ley o actos administrativos. El artículo 88 habla sobre las acciones populares que se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza,
la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuera posible. El artículo 90 nos dice que la administración pública federal será centralizada y paraestatal será conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que contribuirá a los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado, y definirá las bases generales de creación de las entidades. De acuerdo con el artículo 93, no todos los tratados internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad. La Corte ha precisado que solo constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción. Es por ello que integran el bloque de constitucionalidad, entre otros, los tratados del derecho internacional humanitario, tales como los convenios de Ginebra, los protocolos 1 y 2 y ciertas normas del Pacto de San José, de Costa Rica. El artículo 94 deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito.